Invito a nuestros hermanos de la alabanza que tomen su lugar, amén, para recibir la preciosa palabra del Señor esta tarde. Así es el tiempo con nuestro pastor Miguel Ángel, amén. Bueno, damos gracias al Señor, damos gracias, gloria a Dios. Bien, damos la bienvenida a nuestra hermana Jocelyn Trujillo, que está aquí con nosotros. Bien, pongan mucha atención, mis amados. Hoy en la mañana me dio una palabra el Señor para la iglesia y me llevó a este pasaje que hoy voy a predicar. Y cuando yo oía sus testimonios, qué sabio es el Señor. Amén. Y uno se queda maravillado. El Señor me decía: dile a la iglesia que aprendan a confiar en mí. Y yo estaba orando en la mañana y le decía: Señor, pues hay veces que uno de pastor no sabe ya ni qué predicar. Y yo le decía: Señor, ¿qué voy a decir? Y me decía: dile a la iglesia que aprendan a confiar en mí. Y yo trato a mucha gente todos los días y recibí un correo de otro país donde hay una hermana que está muriendo y su hijo muy afligido por esa situación, y me dijo desde ayer, él me dijo: pastor, voy a hacer un ayuno por mi madre, hoy voy a estar ayunando por ella, no sé qué vaya a pasar con mi mamá, yo se la pongo en las manos del Señor. Y ya cuando el Señor me había dado esta palabra, dile a la iglesia que aprendan a confiar en mí, Él me dijo: el Señor me acaba de revelar Hechos capítulo 12. Y yo me fui a Hechos capítulo 12 después de que había recibido la palabra. Y es la palabra que voy a predicar hoy en esta tarde. Amén. Entonces el mensaje del Señor para la iglesia es que aprendan a confiar en Él. No nomás ustedes, yo también, todos. Porque el hombre que no confía en Dios, pues entonces, ¿quién confía? ¿En Él o en quién? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12, verso 1, y dice la poderosa palabra del Señor. Hechos 12, 1. Cuando lo tengan me dicen amén para saber que lo tienen. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. ¿Para qué? Para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos grupos eran? 4 grupos de 4, eran 16 soldados para cuidar un solo hombre. 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Padre, en el nombre de Jesús, voy a predicar esta palabra en su nombre, pidiéndole, Señor, que me respalde con su Santo Espíritu y que nos enseñe a confiar en usted, Señor. Ante cualquier situación adversa, usted, Señor, tenga misericordia de nosotros, nos dé la fortaleza, nos ayude a que nos afirmemos en sus caminos, a que cuando arrecie la tormenta podamos confiar más en usted, porque usted es el que nos guarda en el hueco de su mano y nos defiende de todo mal. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse. Bien, aquí vemos que Herodes, el rey Herodes el Grande, el rey de Judea, un tipo sanguinario, un tipo malvado, un tipo que mató a su propia esposa, la ejecutó. Él mató a su esposa y mató a su hijo mayor y mató a 3 de sus hijos. ¿Cómo sería esta bestia que mató a una de sus esposas
hija de un sumo sacerdote de Jerusalén. Y este hombre sanguinario se atrevió a matar a 3 de sus hijos. El mismo padre mató a 3 de sus hijos y a una de sus 10 esposas, porque tenía 10. Y era rey de Judea. Tenía poder por parte de los romanos. Y él lo que quería era quedar bien con el pueblo. Y agarra a Jacobo, hermano de Juan, y a espada lo mata delante de todo el pueblo. Y miró que el pueblo se alegró con la muerte de estas personas, porque Roma tenía la mala costumbre de divertirse con la sangre ajena, con la sangre inocente. El Coliseo romano, que todavía existe unas paredes ahí, es testigo del sufrimiento de familias enteras, que la gente que iba al Coliseo se divertía al mirar cómo los leones los desmembraban y se los comían vivos. Leones hambrientos por días sin comer, y los alimentaban con hermanos que servían a Dios, con niños y sus esposas. Y él decidió saciar el hambre de sangre del pueblo matando también a Pedro, porque Pedro era uno de los favoritos del Señor Jesús. Y él lo mandó a atrapar, lo mandó a encarcelar, y su plan de él era, pasando la fiesta, sacar a Pedro y matarlo públicamente. Pero lo que no sabía Herodes es que Pedro confiaba en Dios. Lo que Herodes no sabía es que había una iglesia orando por Pedro. Se necesitan 2 ingredientes básicos para ver la mano de Dios: que confiemos en Dios, y que ores tú, y que la iglesia ore por ti también. Porque si tuviésemos una iglesia que no oraba por Pedro, posiblemente, pero yo creo que seguramente que aún así el Señor iba a hacer el milagro con Pedro de sacarlo de la prisión, porque iba a morir. Y el Señor no permite que alguien muera antes de que cumpla los planes para los cuales Él lo escogió. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios te elige para una misión, te elige para un trabajo específico, siempre espera que tú cumplas ese trabajo para el que Él te eligió. A pesar de que suceda lo que suceda, aunque todo sea en contra tuya, pero la mano de Dios está contigo. Y la mano de Dios estaba con Pedro. Aunque Pedro iba a morir en Roma, Pedro murió de cabeza hacia abajo porque Él lo pidió. Pero Pedro era uno de los hombres de Dios escogidos por el Señor Jesús para predicar su palabra, y era un hombre consagrado a Dios, apartado para Dios, temeroso de Dios, y sobre todo confiaba en Él. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos una protección asegurada de parte de Él, que se manifestará en los momentos más difíciles de tu vida. Momentos de muerte, momentos de enfermedad, momentos de cosas tremendas, siempre se va a manifestar la mano poderosa de Dios a nuestro favor. En el último segundo, Dios se manifiesta, para que no quede duda de que Él fue, porque si no creemos que somos nosotros, y no, es el Señor actuando a favor de nosotros. Y dice la Escritura: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Como eran grupos de 4, 2 estaban en la puerta y 2 estaban a un lado y con él, y sujeto con cadenas. Y dice el 7: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Un ángel del Señor se presentó. Siempre se cumple la palabra, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende y los protege. Acampa. ¿Qué es acampar? Irte a acampar a un lugar específico. Pues dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende y los protege. Imagínense, un ángel es un ángel y tiene mucho poder de parte de Dios. Y por si usted no lo sabe, cada quien tiene asignado un ángel a su cuidado suyo. Cada quien.
Yo le he pedido al Señor que un día me conceda el privilegio de conocer el ángel que me ha acompañado a mí, pero hasta aquí no lo conozco todavía. Ojalá que un día Dios me lo conceda, conocerlo y saber quién es. Y dice aquí que vino el ángel, que se presentó un ángel del Señor, porque hay ángeles caídos que son ángeles del demonio, que se vinieron con él cuando fue revelado en el reino de los cielos. Una tercera parte de ángeles convertidos en demonios sirven a Satanás y también tienen poder, y los brujos los usan, y la élite los usa, la descendencia de la serpiente la usa. Pero bendito sea el Señor que nosotros decidimos servir a Dios y no servir a las tinieblas. Y como decidimos en nuestro corazón servir a Dios, el ángel de Jehová ahí está. Miren, Leti y yo, sin saberlo, yo tuve un Torton en México y duré como 2 años manejando un Torton. Bueno, una ocasión nuestro camión quedó en un voladero así con las llantas de delante, y dije, hasta aquí llegamos. Y todavía no le servíamos al Señor. Y miren, la mano poderosa de Dios nos rescató. Y hasta ahora que ya entiendo un poquito más de las Escrituras, fue el Señor que envió a su ángel a rescatarnos. Y sin saberlo nosotros no teníamos conocimiento nada de esto. Y ahora que ya medio queremos entender, nos damos cuenta que el poder de Dios se manifiesta en tus momentos más oscuros y más difíciles. Y lo hace para aumentar la fe. Aumenta nuestra fe. Porque cuando vemos la mano de Dios actuando a nuestro favor, nuestra fe crece. Y es cuando testificamos y decimos, verdaderamente Dios existe, es real. Pero si no pasamos por momentos difíciles, amargos, situaciones adversas, no podemos testificar del poder de Dios. Es necesario que pasemos por situaciones así para poder decir, Dios es real. Y afirmarnos más. Y creer en Él, confiar en Él. Lo que el Señor pide de nosotros es nomás que confiemos en Él. Él es todopoderoso. Él no necesita más cosas más que le entreguemos nuestro corazón a Él. Que realmente nosotros creamos que Él existe y que nuestra confianza está puesta en Él. Es cuando se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Y menciona y dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Cómo estaba la situación de Pedro? Estaba dormido. Y le despertó, le tocó las costillas y lo despertó el ángel a Pedro. Y le dice, le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Levántate cómo? Pronto. Le dijo el ángel, Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué sucedió con las cadenas? Se cayeron solas. ¿Quién las tumbó? El ángel. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Es incorrecto andar con los zapatos desabrochados. Ha habido gente que se ha matado sola porque no se abrochó los zapatos. Se tropiezan, se caen y se mató. ¿Por qué se mató? Porque no se abrochó los zapatos. Lo primero que nos enseñan nuestros papás es abróchese los zapatos o póngase bien los guaraches. Uno tiene que enseñar a sus hijos hasta esas cosas tan pequeñas que son tan importantes. Vino el ángel y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Le dio instrucciones específicas o no? Sí. Se dice que uno cuando despierta, uno tiene que ser muy sabio. Y en cuanto tú despiertas, no te pongas de pie porque te vas a caer y te puedes quebrar la cadera o te puedes tener un accidente, porque estamos en un estado de dormancia todavía y el cerebro todavía no pone a su nivel. Se tiene uno que sentar un ratitito chiquito en la cama. Y ya cuando el cerebro se nivela, entonces sí, párate. Porque si te paras y vas todo totorusco así, de seguro te vas a caer y te vas a matar solo. Tiene uno que ser muy sabio. Por eso le digo al ángel, cíñete abróchate los zapatos, cíñete la túnica y sígueme. Y le dice el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no creía que le estaba sucediendo eso. Y menciona el 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Eso de las puertas automáticas no es de ahorita.
Eso es desde Pedro. Ya había puertas automáticas por la acción del ángel. Se abrió sola. Y dice, la cual se le abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea que Pedro no estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando, volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿De quién lo libró? De la mano de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes lo iba a matar. Y dice, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que él tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo estaban en la casa de María los que estaban ahí? ¿Orando por quién? Por Pedro. Entonces, ¿las oraciones son contestadas? Sí, sí son contestadas. Cristo vive cuando son oraciones sinceras. Cuando uno derrama su alma delante del Señor, el Señor responde la oración. Siempre la responde. Y dice, el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escucharla una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. ¿Cómo sería la impresión de la muchacha? Que de gozo corrió para adentro en vez de abrirle la puerta a Pedro que estaba afuera. Y dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Bueno, ¿no estaban orando por Pedro? Hay gente que ora y no cree lo que ora. El que dijo que estaba loca, sí estaba ahí en la bola orando, pero no creía que fuera verdad, que Dios iba a librar a Pedro. Por eso, una persona sin fe puede arruinar la oración de los demás. Puede afectar. Porque el que está orando, ¿por qué estaban orando? Porque Pedro fuera libre. Oyen la voz de Pedro allá afuera y dijo, ¿estás loca, Rode? ¿Qué Pedro? Ni qué Pedro. Está encerrado Pedro allá. Y dice Rode, no, aquí está en la puerta. Por eso tú tienes que asegurarte que los que oren por ti tengan fe. Amén, aleluya. Y crean en la oración. Por eso dice que donde dos o más se pongan de acuerdo. Por eso en una oración se tiene uno que poner de acuerdo por qué orar y asignar a uno que ore por la petición que ya nos pusimos de acuerdo. Pero hay gentes que se unen a orar, uno pide una cosa, otro pide otra, otro pide otra, otro pide otra, y no se sabe ni por qué están orando. Esa oración así no funciona. Hay que ponernos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Oremos pues por Pedro. Y Dios contesta porque nos pusimos de acuerdo. Porque su palabra dice, donde dos o más se pusieren de acuerdo y pidieran al Padre en el nombre de Jesús, cualquier cosa que pidieran les será concedida. Yo he estado en reuniones de oración donde no se entiende ni por qué estamos orando. Una gritadera, este pide por este pide por otro, este por otra cosa, este por otro y este por otro. Y al final, ¿por qué oramos? ¿Quién sabe? Cada quien oró por lo que quería. Y los demás sabíamos, no. Entonces pongámonos de acuerdo. Aquí había uno que no se había puesto de acuerdo. Dijo, estás loca, Rode, ¿qué Pedro? Ni qué Pedro. Y menciona el 16. Mas Pedro persistía en llamar. Sí, pues lo dejaron afuera. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Cómo se quedaron? Atónitos. ¿Por qué? Porque es una oración contestada. Entonces, las oraciones son contestadas cuando aprendemos a confiar en Él. Si usted y yo aprendemos a confiar en Él, mire, a nosotros el Señor nos ha concedido unas peticiones increíbles, peticiones de vida o muerte, hermanos, así de ese tamaño, porque Dios es bueno. Y cuando uno confía en Él, Dios te responde. Amén, aleluya. Aunque parezca imposible, pero te responde. Y menciona el 17. Pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Inteligente Pedro, si se queda ahí, van por él y se lo levantan otra vez. Por eso se dice que por el camino que llegues a un lugar no te regreses por el mismo camino.
tienes que irte por otro camino diferente. Porque si ya saben por qué camino veniste, te van a estar esperando por el mismo camino. Tienes que irte por otro camino diferente. Amén, hermanos. Pedro inteligente se fue para otro lugar. Y menciona y dice el 18: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A cuántos mató? A 16. Y de seguro mató al encargado de la cárcel también, 17. Entonces, la vida de uno vale por la vida de muchos. Porque cuando Dios te libera de la muerte, Dios hace grandes milagros en nosotros. Hace cosas que a veces no entendemos. Yo creo que sí, cuando lleguemos al reino de los cielos y nos presenten a nuestro hermano Pedro y le preguntemos cómo se sentía, va a decir: es hora que todavía ni la creo cómo Dios me libró de las manos de Herodes. Porque él estaba seguro que iba a morir al día siguiente. Y Dios lo liberó de la muerte. Amén. Y dice el 19: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes visitó de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Por eso, miren, amados, cuando alguien venga y le diga: hombre, lo quiera hacer sentir que usted, Dios lo usa de cierta manera, usted siempre dele la gloria a Dios y usted no se quede con nada. Porque aquí Herodes en ningún momento le dio la gloria a Dios. Vino el ángel de Jehová, lo tocó y al instante murió Herodes comido por los gusanos. Generalmente una persona que muere, los gusanos se le empiezan a comer como del 5º al 6º día para adelante, o a los 8 días. Porque todos traemos bacterias dentro de nosotros, programadas por Dios, para cuando muramos, esas bacterias nos coman a nosotros. Mire qué sabiduría de Dios. Si no, pues ahí estuvieran los cuerpos sin descomponerse. Pues a este hombre, al instante lo tocó el ángel de Jehová y los gusanos se lo tragaron. ¿Por qué cree que se lo tragaron los gusanos? Porque era un hombre malvado, que no temía a Dios y debía la sangre de varios inocentes. Y dice el 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, verso 5. Proverbios 3, 5. El tema es: aprendan a confiar en mí, dice el Señor. 3, 5, y dice la poderosa palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cómo tenemos que confiar en Dios? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Hay gente que dice: no, yo nomás confío en mí, o yo nomás confío en el dinero, o confío en mi trabajo. No. Tienes que confiar primero en Dios, porque sin Él no somos nada. Y cuando nosotros como pueblo de Dios confiamos en Él, le estamos dando gloria y honra a Él. Amén, mis amados. Amén. Salmo 56, 3. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío.
¿Cómo dice? En el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién tenemos que confiar? En el día que tememos, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Ahora vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí hay una enseñanza tremenda. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. ¿Bendito quién? El varón que confía en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El calor es símbolo de la adversidad, es símbolo del problema, es símbolo de la prueba, que todos las tenemos que pasar. Aunque esté el árbol plantado junto a la corriente, el calor viene, pero él ni lo siente. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor. Por eso, cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, venga la adversidad que venga, a veces ni la sentimos, porque tenemos la protección de Dios. Por eso nosotros, el enemigo es muy astuto. Él sabe que si dejamos de confiar en Dios, somos presa fácil para él. ¿O no? Por eso el enemigo, una de las armas más poderosas que tiene es el desánimo. Cuentan que una vez puso el enemigo un puesto de venta en la pulga, en el tianguis. Puso su lonita ahí y puso todas sus armas ahí. Todo lo que usa: adulterio, fornicación, enojo, coraje. Bueno, puso todo su armamento ahí. Y llegó un tipo listo y le dijo: te compro esa. Dijo: ah, no, esa no la vendo. ¿Te la pago bien? Dijo: no, aunque me la pagues bien, no te vendo esa arma que es la que más uso yo. Bueno, ¿y por qué la quieres tanto?, le dijo el comprador. Dijo: es que este es el desánimo, y yo es lo que más uso en los hermanos de la iglesia y de todo el mundo. Los desanimo y me los echo al plato. Entonces, el armamento poderoso del enemigo va a ser el desánimo, porque el desánimo te roba el gozo, y una persona sin gozo pierde su fuerza, y si pierde su fuerza no se puede defender del enemigo. Y el león rugiente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién se va a devorar? A los desanimados. Entonces, usted, cuando venga un desánimo, repréndalo en el nombre de Jesús. Y con una palabra usted diga: mi confianza está puesta en Dios. Y cuando usted dice: mi confianza está puesta en Dios, adiós desánimo, porque el desánimo es un espíritu del infierno. Amén, mis hermanos. Mire, uno de pastor, ¿a cuánta gente no ve desanimada? ¿A cuánta gente te dice: ya no sigo, ya no puedo seguir, yo me alejo de esto, desde que vine a esto me he ido mal, desde que le sirvo a Dios me ha pasado de todo? Oye, pues qué bueno que te ha pasado de todo, Dios te está fortaleciendo. Eso es señal de que el Señor está trabajando en ti para fortalecerte en las áreas donde necesitas ser fortalecido. Y lo primero que hace la gente: me desanimé, ya no quiero más nada. Y le dan la espalda al Señor. Y el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién lo dijo eso? Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Oh, pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Sea lo que sea, el Señor está ahí como poderoso gigante, que no nos deja ni nos desampara. Por eso, el desánimo sí va a venir, porque el enemigo va a querernos desanimar todos los días. Esta es una lucha de todos los días. Sí, Señor. Miren, en el edificio que tenemos en Belmont, la parte de la entrada se la presté al hermano Juan. El hermano Juan es un exalcohólico, que él, por agradecimiento que Dios lo libró del alcohol, él se reúne él solo 3 días a la semana ahí,
con este frillazo, para que no le salga tan caro el bill del gas, compró una casa de campaña chiquita, hizo su casa de campaña chiquita y mete su calentón abajo de la casa de campaña y él está ahí solo a ver quién llega. Tiene uno nomás, que a veces viene. Dice, por uno yo estoy aquí, y aunque no venga ninguno, por agradecimiento yo mismo estoy aquí. Y eso me impacta a mí, hermanos. Cómo ese hombre, con estos frillazos, está ahí los 3 días a la semana que le toca estar, puntualmente está ahí, esperando a ver si algún borrachito se le arrima ahí para él educarlo y rescatarlo del alcohol. Y él dice, yo no me puedo desanimar, porque si me desanimo, me vuelvo al alcohol. Mire qué ejemplo, un ejemplo increíble. Por eso nosotros no podemos desanimarnos, mis amados. Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Encomienda a quién? A Jehová tus obras. Por eso uno debe decir, Señor, te encomiendo esto. Señor, voy a hacer esto en tu nombre. Señor, ayúdame en esto. Y el Señor siempre nos va a ayudar, porque nuestra confianza está puesta en Él. Amén, mis amados. En Él. Vamos a Isaías 43:2. Allá adelantito. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cómo dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Es quién? Salvador. Soy tu Salvador. Él dice aquí que Él es nuestro Salvador. A Etiopía y a Seba por ti. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestros peores momentos en el Señor, mis hermanos. Ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, tenemos que mantener nuestra confianza. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Acaso las enfermedades no andan en los aires? La peste anda en los aires, la muerte anda en los aires. ¿Y quién crees que nos libra de eso? El Señor. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Mire, yo he estado con personas en su lecho de muerte y me han dicho, aquí está la muerte a un lado conmigo. ¿Cómo? Pero yo no la veo, pero yo sí la veo, el que se está muriendo. Y sí, en sus últimos momentos sí la ven. Pero el Señor está ahí para librarnos de ella. Porque la muerte es un espíritu que el Señor la reprende. Y al que le llega y se lo lleva. Pero bendito sea el Señor que hasta aquí Él no ha permitido que nos lleve a nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Y como confiamos en Él, Él manifiesta su amor y su misericordia a nosotros por esa confianza y esa fe en Él. Por eso usted no permita, amado, que el enemigo lo desanime, no lo permita. Mateo 6:26. Dice que el amor de muchos se enfriará. Vienen tiempos tan críticos, hermanos, donde mucha gente se va a desanimar. Usted sea sabio, no se desanime. 26. Es Mateo 6:26, les dije.
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí. ¿Acaso no las alimenta Dios a las aves? ¿Les da su comida? Sí, les da su comida. A tiempo se las da tiempo. Mire, como yo siempre ando manejando, siempre encuentro que algún zorrillo está muerto por ahí en el camino, o un tlacuache, y al ratito paso y están las águilas calvas comiéndose el tlacuache y el zorrillo que el Señor les preparó para que coman, porque ellos no podían cazar. Usó un carro para que machucara al pobre animalito para darle comer a todas las águilas calvas que hay ahí en un bosquecito que yo conozco. Y yo me he dicho, pero qué maravilloso el Señor. Y a veces les da unas botanonas, unos venadazos que les ponen, que comen y no se lo acaban. Dura días el venado ahí, hasta semanas. Puras proteínas. Hinchadas las águilas calvas y los cuervos, esos pajaritos negros chiquitos, felices porque el Padre les proveyó carne fresca y de venado. ¿Quién es el que provee? El Señor. Ese es el que yo a veces me pongo a meditar, ¿no? Cuando digo, mira nomás qué maravilla. Digo, pero llego a la conclusión, es el Señor lo bueno que es. Porque Él tiene cuidado de sus pájaros, Él tiene cuidado de sus animales. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Si somos sus hijos. Y más que confiamos en Él. Pero es necesario que nuestra confianza sea sincera. Por eso cuando confiamos en un amigo y nos traiciona, duele tanto, porque traicionó nuestra confianza. Nosotros no podemos traicionar la confianza del Señor. Tenemos que ser sinceros con Él, fieles con Él y servirle de todo corazón a Él. Y aseguramos nuestras bendiciones. Amén, mis hermanos. Vamos a, para terminar, Proverbios 29, 25. Proverbios 29. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Será qué? El temor del hombre pondrá lazo. Por eso es que viene el temor, es un arma del enemigo. Nos pone temor por ciertas cosas para que caigamos. Pero el que confía en Jehová, ¿cómo dice el que confía en Jehová? ¿Qué dice? El que confía en Jehová será exaltado. ¿Quién es el que lo exalta? El Señor. ¿Por qué lo exaltó? Porque confió en Él. Dios se manifiesta exaltándolo, resolviéndole su necesidad, proveyéndole lo que necesita. ¿Por qué? Porque confía en Él. ¿Qué padre no va a resolver una situación de un hijo sabiendo que el hijo confía en Él? Por eso nosotros tenemos que mantener nuestra confianza en nuestro Señor. Y no permita usted, hermano, el enemigo todos los días va a hacer lo posible por desanimarlo, todos los días. Y usted todos los días a no dejarse. Mire, yo tengo un dicho cuando me levanto de la cama. A veces Leti no me oye cuando lo digo, pero siempre lo digo. Digo, flojera no me vas a ganar. Y me doy el parón de la cama. Y en cuanto me paro, la atiendo. No la atiende Leti, la atiendo yo. Me deja que yo la atiendo. Me levanto y entiendo la cama. No, es que si está acostada ella no la puedo atender. Espero a que se levante para atenderla. Entonces, yo tengo este dicho: flojera no me vas a ganar. Y me paro y tendido a la cama. De dos patadas. Porque el hombre tiene que ser rápido en todo lo que hace. El hombre tiene que ser rápido en todo lo que hace. Y más si usted va a cocinar, sea rápido, si no, ni se meta en la cocina. La cocina tiene que ser rápida. Por eso un cocinero perezoso que no cocina rápido en un restaurante, hay que cambiarlo porque no sirve. Pero bueno, eso es otro tema. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Si el enemigo viene a desanimarlo, diga, no, mi confianza está puesta en mi Dios. Inmediatamente se va a buscar otro que no confía en el Señor.
Así que damos gracias al Señor y no se deje desanimar por el enemigo. Bueno, oremos, mis amados, pónganse en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por siempre darnos la palabra correcta que se necesita para su pueblo. Le damos gloria, le damos honra, le damos adoración. Y le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu ate, amordace y encadene todo espíritu de desánimo. Lo eche fuera en el nombre de Jesús y lo mande a los infiernos. Porque nosotros hemos decidido confiar en usted, Señor. Toda situación adversa la cancelamos en su nombre y le pedimos, Señor, que no nos suelte de su mano, que nos ayude a caminar este camino hasta llegar un día a su santa presencia. Somos débiles, Señor, lo reconocemos. El mundo y sus deseos siempre están atacándonos, pero su mano poderosa está ahí para defendernos como poderoso gigante, como escudo. Y le pedimos, Señor, que como torre fuerte nos defienda del enemigo y nos permita servirle todos los días de nuestra vida y servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Le damos gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos.